Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes de El Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy jueves 15 de diciembre del año 2022. Vamos a tocar un tema muy importante porque ya hoy en el Congreso Nacional se estará discutiendo el presupuesto general de la República para el año 2023, que ha generado controversia en otras ocasiones, pero también estaremos hablando sobre la llegada de la presidenta Xiomara Castro y también las reuniones con los personeros de la Organización de las Naciones Unidas para la firma de un memorándum y así que se instale la Sisi en Honduras. Iniciamos, por supuesto, vamos a iniciar con este tema del presupuesto general de la República. Inicio saludando a nuestros invitados esta mañana, el doctor Marco Tulio Rodríguez, diputado del Partido Liberal de Honduras. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Fernando, un placer estar con ustedes aquí, compartiendo con los compañeros congresistas, felices de que Dios nos dé la oportunidad de abrir los ojos y de poder abrir nuestra boca un día más en esta vida, para el bien del país, y estamos pues aquí disponibles para poder liberar esta batalla de lo que es el presupuesto, hablar sobre la CICIS, que es una gran noticia para lo que es el país, así que felices de estar esta mañana. El abogado Mauricio Castellanos, también diputado del Partido Salvador de Honduras. Abogado, ¿qué tal? Gracias, buen día a todos. Bueno, estamos listos, preparados para debatir, socializar y plantear lo que es el nuevo esquema de socialización del presupuesto nacional de la República. Muchas gracias. Diputado Bartolo Fuentes de Libertad y Refundación, gracias por estar con nosotros nuevamente, don Bartolo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a participar en estos foros que son de muchísima importancia para orientación del pueblo hondureño, ¿verdad? Aquí se pueden conocer los distintos puntos de vista, los distintos enfoques, y de esa manera pues la población puede hacerse sus propios criterios sobre los principales problemas del país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros en Canal 11 siempre estamos dispuestos a escuchar la opinión de todos los sectores políticos. En esta ocasión, desde el oficialismo, desde la oposición, desde quienes están en medio, pero lamentablemente desde el Partido Nacional de Honduras al final como que tienen una reunión a esta hora de la mañana y no pudieron estar presentes en el foro de la entrevista de Canal 11, así que esperemos que en otra ocasión sí puedan asistir. Mauricio le tiene miedo a la CIS, y por eso no quieren salir de la cama. Bueno, es lo que manifiesta Mauricio. Me dijo, no, de seguro que tienen miedo de llegar porque ya viene la CIS y eso los tiene con caniera, pero bueno. Vamos a iniciar con el tema del presupuesto, doctor Marco Tulio Rodríguez. Hoy se inicia, ya se había dicho que del martes, sin embargo han habido algunas situaciones que ya nos va a explicar el secretario de la Comisión del Presupuesto, pero se espera que hoy ya se genere una discusión y se apruebe más bien este presupuesto para el 2023. Sí, nosotros estamos convocados desde el día del martes a las 10 de la mañana, se nos había dicho que íbamos a empezar a tocar el tema de lo que es el presupuesto, que íbamos a hacer los 3 debates correspondientes, uno el martes, el primero el martes, el segundo el miércoles y hoy era el tercer debate, pero han habido retrasos. Entendemos que se han encontrado algunos pequeños detalles en lo que es el presupuesto que tenían que afinarse y eso es importante. Es importante recalcar de que uno de los detalles que se han encontrado es el artículo 289, que gracias a Dios pues se ha llegado a un acuerdo de buena forma para no quitarle el poder a la Presidenta de la República de poder ejercer el control sobre lo que es saber si es correcto o no es correcto un proyecto y que siempre pase por lo que es el Congreso Nacional, porque si no, nosotros los diputados prácticamente quedaríamos como una figura decorativa, ¿verdad? Y realmente estaríamos quitándole cierto poder al Congreso Nacional y eso no es correcto. Entonces, felices porque ya se ha llegado a un acuerdo en ese artículo que estaba dando ese boom el día de ayer, que fue la noticia creo a nivel nacional, y pues esperando de que se debata, irlo viendo de forma congruente. No podemos, y se lo digo esto así, decir, ¿y por qué lo queremos debatir ya si no lo conocíamos? Este presupuesto lo conocemos desde septiembre, a finales de septiembre fue llegado a cada bancada, se ha revisado en cada bancada, hemos tenido diferentes reuniones nosotros con el FOSDE, con gente economista, entre nosotros que tenemos 3 economistas en la bancada, así que tenemos que echar para adelante esto porque es un instrumento muy importante para que el gobierno pueda funcionar el siguiente año. Sí, ustedes como Partido Liberal tuvieron posición clara en cuanto a este artículo. Sí, nosotros el día de ayer planteamos de que no estábamos de acuerdo en esto, nos dimos cuenta que era un artículo que estaba desde el presupuesto anterior,
se escudan algunos diciendo de que cuál fue el problema si nunca se llevó a cabo, pero ese no es el hecho es que le estamos quitando poder a la presidenta y eso no es correcto. Sí, también, diputado Mauricio Castellanos, como secretario de esta Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, ¿qué decir al respecto sobre este artículo y también como si ya está todo listo para presentarse en el Congreso ya este presupuesto? Sí, en efecto, una de las posiciones de la Comisión de Presupuesto es completar un proceso de socialización al máximo. En la visión, y defiendo el espíritu de la Presidenta de la República en el sentido de que una de las razones por las cuales se ha tomado la decisión de construir consenso, diálogo y apertura en este tema del presupuesto, tiene varias finalidades, entre ellas mostrar una transparencia, un método nuevo de concertación con todos los sectores, a tal grado que 3 meses antes este presupuesto fue presentado al Pleno y todos los diputados tuvieron acceso a él, a tal grado que más de 35 audiencias públicas fueron realizadas, donde no solo se escucharon a los secretarios de Estado y a los directores y gerentes de secretarías descentralizadas o organismos descentralizados del Estado, también pudimos escuchar al Colegio de Economistas, pudimos escuchar al FOSDE, pudimos escuchar a inclusive bancadas de los diferentes partidos en audiencias públicas, con la intención de que ellos también tengan la posibilidad de dar sus opiniones y puntos de vista. En el pasado, y lo digo por experiencia, nos llegaba el presupuesto 1 hora antes de iniciar la sesión y nos sometían al debate sin ni siquiera poder conocer al detalle de este tipo de normas. Ahora, en este nuevo modelo, en este nuevo contexto, hemos, con la visión de un presidente del Congreso y una junta directiva que también busca que esto sea transparente, que se debata sobre este tema, dándole el respeto que como corresponde se le debe a los diputados del Congreso Nacional, y ellos mismos han hecho señalamientos de cada uno de los temas. Son más de 292 artículos que han sido discutidos, hay una gran polémica en alrededor de unos 3 o 5 artículos, y eso naturalmente, esas impresiones están siendo manejadas a tal grado que hoy a las 9 esperamos poder ya tener el resumen general y poder firmar ya como comisión de dictamen y presentarlo al debate hoy. Aclarar que este retraso en la aprobación del presupuesto es el único objetivo es socializar aún más. Hay temas que nos pueden dividir, por tanto es necesario más el debate y más diálogo. Creo que el Congreso tiene que cumplir esa finalidad y ese es uno de los principales objetivos que está teniendo esta Junta Directiva al mando del presidente del Congreso Nacional. Sí, ahora, sobre este de 289, ¿qué decir al respecto? Bueno, básicamente hubo un planteamiento de nuestra bancada del partido muy directa en este tema. Creemos que no se pueden quitar atribuciones también a la Presidenta de la República y siempre debemos fortalecer el mecanismo de transparencia y lucha contra la corrupción, y eso pasa por un proceso de contratación en base a la Ley de Contratación del Estado. La Ley de Contratación del Estado, pueblo hondureño, es un mecanismo interesante que, si bien es cierto, a veces retrasa los procesos de compra, naturalmente es una necesidad histórica para el manejo de fondos públicos, que puede entrar en un debate, compañeros diputados, sobre si tenemos que reformar la Ley de Contratación del Estado para hacer más rápido el procedimiento. Bueno, eso es un debate válido y podemos actualizarla a efecto de que no solo lo público sea lo lento y poder avanzar en este tema, porque no puede ser también que lo privado tenga mejores condiciones que lo público. Lo que hay que hacer es que haya mejores funcionarios, que haya una articulación de una ley más expedita y que naturalmente vigile el proceso de transparencia. Diputado Bartolo Fuentes, ¿qué decir al respecto sobre este tema tan importante para nuestro país? Bueno, nosotros estamos esperando ya días de que se introduzca al Pleno este presupuesto. De hecho, tenemos la obligación de aprobarlo, pues esto es sí o sí. Y entre más rápido sea, mejor, porque, bueno, ya estamos al final de año. Y no solo es porque los diputados quieran retirarse para sus comunidades, sino también porque el mismo gobierno ya tiene que tener la certeza de qué es lo que va a disponer para sus acciones en el próximo año. Y no me refiero solo al gobierno central, sino a todas las instituciones, a el mismo sistema judicial, empezando por la Corte Suprema, el Ministerio Público, las instituciones descentralizadas, y bueno, todo el aparato del Estado depende de ese presupuesto, o sea que es una herramienta poderosa. Y en el mismo, yo veo que mucha gente solo está viendo el monto, de cuánto va a ser el presupuesto. Y es cierto, hay que preocuparse por eso, pero hay que preocuparse también para qué
es ese presupuesto, para qué se está destinando. Y segundo, hay que ver de qué manera se va a usar, cuáles son las reglas que se establecen en la misma ley de presupuesto, se establecen las normas, las reglas, cómo se va a utilizar. Y luego, ¿de dónde se va a financiar el mismo? Eso también debe preocuparnos. Este es un país sumido en la pobreza desde hace muchísimo tiempo. Bueno, estamos con el 74% de pobreza y con un endeudamiento que nunca lo hemos tenido en cero, ¿verdad? Desde que empezó la deuda en Honduras, de allá hace más de 100 años, casi 200 años más bien, desde que empezó a endeudarse Honduras, nunca ha dejado de tener deuda. Y quién sabe cuánto tiempo más pase para que nosotros digamos a decir, por fin, no le debemos a nadie. Entonces, siempre va a haber endeudamiento. Pero la preocupación debe estar, ¿para qué nos endeudamos? ¿Y con quién nos endeudamos? Entonces, hay un endeudamiento que puede ser asfixiante, que nos va a ahorcar, pero puede haber financiamientos que son más bien una ayuda, una contribución. O esto es como cuando un pequeño empresario, ¿verdad? Un micro va al banco y logra por fin que le den un préstamo. Desde ese momento queda amarrado, queda con una gran deuda, pero lejos de ponerse triste, ¿verdad? Viene a celebrar, me dieron el préstamo, ¿verdad? No dice, qué barbaridad, me dieron el préstamo, ahora estoy endeudado, porque ese endeudamiento le va a servir para sacar adelante su empresa, para prosperar. Entonces, es un endeudamiento que nos permite avanzar. Entonces, lo mismo es con el presupuesto general de la República. Si hay un endeudamiento que nos permita solventar problemáticas fundamentales del país y nos permita salir adelante, entonces vale la pena. O sea, que no todo endeudamiento significa una traba, significa una carga para el país. Depende de cómo se vaya a usar. Y bueno, en este gobierno la expectativa que tenemos es que realmente todo este presupuesto se destine para procurar el bienestar de la población y que por lo menos desde la Presidencia de la República no hay ningún plan oculto para ver cuánto voy a sacar de cada secretaría, a cuánto voy a saquear para hacer un fondo aparte, extra Estado, ya para fines particulares o de pequeños grupos. La corrupción no va a desaparecer. ¿En este gobierno va a haber corrupción? Sí, va a haber corrupción, pero hay una gran diferencia entre lo anterior y ahora. Antes la corrupción se planificó desde la Presidencia de la República, se organizó el saqueo, ¿verdad? Y ahora lo que se va a organizar desde la Presidencia de la República es la persecución de los que pretendan hacer el saqueo, ¿verdad? Así que la población puede estar confiada de que este presupuesto está pensado para enfrentar los grandes problemas del país y no para aumentar las cuentas bancarias particulares de algún grupo, ¿verdad? O de alguna persona en particular. Sí. Bueno, licenciado, sí, mire, hay importante lo que dice don Bartolo, pero ahí nosotros tenemos que ser ese ente contralor, porque lastimosamente, bueno, yo soy nuevo como diputado, pero hasta donde yo sé, nunca ha habido un control. Usted hasta el siguiente año que va el nuevo presupuesto, empieza a ver de que hay un déficit, que no se realizó esto, que no se realizó el otro. Entonces, una de las propuestas del Partido Liberal es estar cada 3 meses pidiendo informes a los ministros de la ejecución, porque si no vamos a tener el problema que tenemos ahorita, lastimosamente, que hay una cantidad de proyectos que no se han ejecutado y que han quedado ahí, que ahí está ese dinero y que no se pudieron llevar a cabo. Y velar también de que la inversión de este dinero no sea en base solo a bonos, porque necesitamos la inversión en el país, necesitamos la inversión en infraestructura, en salud, en educación, porque si solo nos vamos a los bonos, entonces prácticamente yo siempre he sido partidario que la gente se vuelve un poquito así como más haragana porque solo está esperando que le llegue el bono al final de mes. Entonces sí, seríamos nosotros un ente contralor de estar velando que realmente se estén llevando a cabo los proyectos. Sí, bueno, a esta hora de la mañana también vamos a saludar, porque está conectado con nosotros en el foro de la entrevista, el licenciado Kevin Rodríguez de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés para hablar sobre este importante tema del presupuesto general de la República 2023 y cuáles son las expectativas desde el sector privado. Don Kevin, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Qué decir al respecto? Y bienvenido, buenos días.
Buenos días. Primero que todo agradecerles siempre por el espacio. Un honor poder también compartir con todos los diputados. Un saludo también a toda la audiencia y al pueblo hondureño en esta mañana. Desde el sector privado nosotros hemos estado bastante expectantes en cuanto al presupuesto. Reconocer también y agradecer a la Comisión de Presupuesto que lidera el doctor Pino porque nos dio el espacio para poder abordar muchas de las dudas y consultas que nosotros teníamos junto al COEP y junto con nuestra Cámara Hermana de Tegucigalpa. Pudimos asistir a una reunión y me parece también importante aquí mencionarlo, que lo que el sector privado espera es que los recursos que se le están asignando al presupuesto puedan ser orientados en inversión y que esta inversión pueda ser de cierta manera utilizada con los criterios de eficiencia, con los criterios también de que cada lempira que se está invirtiendo en el país pueda generar también un retorno. Y le voy a dar un ejemplo muy específico. En el caso del proyecto El Tablón, ¿verdad? Es una necesidad que ha tenido el país, no solamente la zona norte, prácticamente por décadas. Estamos hablando, yo les puedo comentar, mi mamá trabajó en las bananeras, mi mamá me comenta, vivió el huracán Fifi, y me dice, desde aquellos tiempos se habla de la construcción de estos proyectos y nunca se ha llevado a cabo realmente. Entonces, nosotros sí tenemos un optimismo y confiamos plenamente en que este gobierno va a poder ejecutar este proyecto y que creemos también la presidenta Xiomara Castro puede inaugurarlo, puede cortar la cinta, pero hay que tener claridad de cómo se tiene que orientar el proyecto. Si hablamos de costo, ¿verdad? Y de inversión, empezando porque si se construye una cortina, ¿verdad? Y vamos a utilizar una analogía un poco más sencilla. Una cortina que tenga ciertos ductos que permita el agua pasar, controlaría gran parte de las inundaciones del río Chamelecón en el casco urbano de San Pedro Sula. ¿Qué costo tiene esta cortina rompepicos? Estamos hablando de 115 millones de dólares, casi 3.000 millones de lempiras. Comparemos ahora, porque esto se puede ver como un gasto y uno puede decir qué cantidades tan altas, pero ¿cuál fue la factura que tuvimos en este invierno con lluvias comunes y corrientes? Prácticamente 3.000 millones de lempiras en pérdidas en el sector agrícola, banano, palma, cacao y todos los demás productos. Ahora hablemos de los beneficios que traería esto, pero siempre mencionando que el proyecto del Tablón, si nosotros nos enfocamos como país a que sea un proyecto, una cortina rompepicos, tardaría 3 años en poderse ejecutar, ¿verdad? La presidenta podría cortar la cinta y podría inaugurarlo. No requiere de reubicar a ninguna tan sola persona, ni tampoco generaría mayores afectaciones a la infraestructura. Cuando empezamos a hablar del Tablón para otros componentes como energía, sí se tiene que reubicar aproximadamente unas 700 familias, 3.000 personas, se pierden ciertas infraestructuras como la Ceibita, el puente de la Ceibita y otras carreteras que están ahí, y esto podría retrasar el proyecto de 3 a 5 años o de manera indefinida, porque cuando usted tiene que reubicar a una familia no es sencillo, es un proceso que hay que hacerlo siempre con el debido respeto a los derechos humanos. Entonces, si el proyecto se enfoca para rompepicos, perfectamente en el futuro, en esa cortina se le puede agregar otra capa de concreto más adelante y se le puede agregar el componente de riego, el componente de agua potable, pero lo que le urge a la zona norte, y lo ha dicho nuestro presidente, don Eduardo Facusé, San Pedro Sula ha vivido décadas sin esos 20 megas que hablamos cuando, de un potencial de energía eléctrica, pero San Pedro Sula no puede seguir viviendo sin ese chaleco antibalas de inundaciones que se llama la represa El Tablón. ¿Cuáles son los beneficios? Porque lo tenemos que ver así, y esa es una invitación también a los funcionarios del gobierno, poder tener ese análisis costo-beneficio. ¿Cuáles son los beneficios de poder ejecutar lo más pronto posible la construcción de esta cortina del Tablón? El prestigio del país va a saltar y va a dar un salto realmente muy importante, porque ya el inversionista a nivel nacional y a nivel internacional dice, ya las inversiones en San Pedro Sula las puedo hacer y no tengo que preocuparme que se me va a estar inundando porque el río Chamelecón tiene esas crecidas. La plusvalía de la tierra va a tener un brinco muy importante, un salto muy importante, porque hoy en San Pedro Sula es imposible encontrar una tierra en la que no surja la pregunta, ¿se inunda o no se inunda? Yo no puedo construir aquí una casa, un centro comercial, una fábrica, si se va a inundar. Entonces, al contar con el proyecto del Tablón, la tierra va a incrementar su valor económico. Otro beneficio que muy pocas veces se habla es la protección al aeropuerto Ramón Villeda Morales.
El aeropuerto realmente está muy vulnerable, ¿verdad? Entendemos que las autoridades del gobierno, a través de la CIT y de EISA, la empresa estatal, tienen un plan maestro que están trabajando muy ambicioso y que nosotros apoyamos plenamente como Cámara de Comercio Industrial de Cortés, pero siempre surge la pregunta, ¿y si nosotros invertimos en modernizar el aeropuerto y se nos inunda, qué hacemos? El tablón le daría una protección también al aeropuerto y a la aduana a la mesa, que la aduana también es muy importante estratégicamente hablando. Entonces, tenemos que ver todos estos proyectos y estas inversiones en función de los beneficios que nos va a traer. Pero sí, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque como sector privado esperamos ver que los recursos que se están asignando en el presupuesto tengan un proyecto específico, con fechas específicas que nosotros podamos medir y decir, ok, se le asignaron 3.000 millones de lempiras a las instituciones de gobierno y lo vimos reflejado en el tablón, ahí está la cortina. Pero tenemos que cambiar que en años anteriores y por décadas, que siempre el presupuesto se ha utilizado para gasto corriente y para que la población hondureña tenga claridad que gasto corriente es pago de salarios de funcionarios. Hay errores que se cometieron en gobiernos anteriores y creo que vale la pena recordarlo, no podemos olvidarlo, que antes de que saliera el gobierno anterior, en el Congreso de la República se aprobaron ciertas prebendas para funcionarios que no les correspondía. Por ejemplo, un ministro no tiene derecho a prestaciones porque lo establece así la ley. Un funcionario que ha hecho carrera, por ejemplo, en el Banco Central, sí, pero el gobierno anterior dejó esa prebenda en la cual muchos ministros terminaron cobrando prestaciones millonarias. Al final no se pudo hacer mucho porque se aprobó y esas son las prácticas que no tenemos que repetir y que nosotros confiamos plenamente que el Congreso Nacional y los diputados que están en el set, ¿verdad? Con los que comparto este día, van a poder eliminar o suprimir totalmente esos artículos que han generado tanta controversia. Yo entiendo, ya lo dijo el doctor Pino también, se va a eliminar completamente el capítulo 20, si no me equivoco en el número, y eso nos parece que es el camino correcto porque no tenemos que olvidar la meta que tenemos como país, que es acceder nuevamente a la cuenta del milenio. La única manera de acceder nuevamente a la cuenta del milenio es a través de acciones concretas de combate a la corrupción. Sí, doctor Rodríguez. Sí, mire, aquí se aúna lo que decía el compañero Bartolo. El presupuesto no simplemente es de ir a decir un monto y ya estuvo, sino que hay un círculo de artículos que rodean ese monto. Y eso es lo importante, eso es lo interesante de analizar. No simplemente solo es de ir a decir, sí, se aprueba, o simplemente decir, subió tantos millones que los presupuestos anteriores, sino que realmente ver todo lo que es el trasfondo. Y el compañero, el amigo Kevin, tenía mucha razón. La gente solo mira el monto, digamos, de esa represa del tablón y dice, son tantos millones. Pero lo que implica hacer esa inversión y lo que va a evitar usted para gastos del país, de la gente que invierte, de la empresa privada, que hace toda esa inversión grande en todas esas fincas bananeras, en las de palma africana, la protección al aeropuerto que estuvo cerrado varios días donde no podía caer ningún vuelo en el Vidal Morales por la inundación. Eso es lo importante, eso es lo impactante. Entonces, vuelvo y repito, no simplemente solo es ir a aprobar un monto, sino que realmente ver todo lo que lo rodea y sacar adelante al país. Sí, Mauricio. Sí, yo sinceramente difiero mucho del planteamiento del amigo de San Pedro Sula. Primero quiero expresarle al pueblo hondureño lo siguiente, que es una realidad. De 118.000 millones de lempiras aproximadamente al cierre de este año en ingresos tributarios, estamos destinando el 45% de ese total al pago de sostener lo que es la burocracia del Estado. El otro 45% para el pago de deuda. Tenemos una deuda de más de 30.000 millones de dólares aproximadamente, y de los cuales para este año estamos cerrando casi 50.000 millones de lempiras de esos ingresos tributarios para pagar la deuda. Yo quiero hablar también sobre, porque también soy miembro de la Comisión de Energía, sobre su planteamiento de la represa. Yo no estaría de acuerdo y se lo digo públicamente, porque nosotros como diputados somos los responsables de velar por los intereses del Estado. Tenemos ese compromiso, para eso nos pagan. Y plantear una represa donde no se incluya la diversidad desde generación, desde contención y también distribución, y solo limitarla a una de ellas, no sería razonable, porque hay una gran inversión del Estado. Sí. El Estado está siendo garante del proceso. Entonces el Estado no solo tiene que preocuparse del tema de contención, también tiene que retornar su inversión, porque solo está generando deuda. Entonces no podemos, bajo esa visión,
definirlo de esa manera. Y segundo, cuando el Estado genera una represa de esta naturaleza y genera electricidad, también garantiza un mejor precio del kilowatt hora. Y ahí va a competir con los privados que naturalmente en este momento, lamentablemente hay tan malos hondureños y no todos, están ofreciendo el kilowatt a precios muy altos. Y eso termina traduciéndose al consumidor final, que termina quejándose de los costos de la energía. Por tanto, la diversidad en cuanto a la construcción de la represa es una necesidad. Y paliativamente, aunque hay una gran necesidad también de generación de energía, y vale el tema que tocó el amigo de San Pedro Sula, es que también se está hablando de una licitación donde los empresarios que generan energía puedan competir para dar un mejor precio a este tema. Yo sinceramente sí, realmente no estaría de acuerdo sobre ese planteamiento. Sí creo de que tenemos que generar energía para que esa energía se transfiera a la ENE a través de sus diversos contralores y poder tener un precio mayor, más competitivo. Si el Estado va a invertir esa enorme cantidad de dinero, tiene que asegurarse que haya ese retorno de inversión. Como cualquier empresario que cuando quiere hacer, por ejemplo, Icatuyo Los Llanitos, que está planteándose para que los empresarios lo desarrollen. Bueno, ahí ellos supongo van a también generar, van a utilizarlo para generación, van a utilizarlo para riego, van a ser diversificados. Y el Estado no. Yo creo que no. Yo creo que es tiempo de que el Estado asuma un protagonismo y sea responsable de sus funcionarios públicos a efecto de que sus inversiones sean aseguradas de esa manera. Sí, y ante este planteamiento que hacía don Kevin Rodríguez, diputado Bartolo, ¿qué decir al respecto? Fernando, solo por referencia, y disculpe, diputado Fuentes, yo comparto en el sentido de que los proyectos tienen una diversidad de funciones. Tal vez no me expresé bien en el sentido que lo que se está proponiendo es que se haga por etapas, en el sentido de que lo que urge en la zona norte es el control de inundaciones que se puede hacer en 3 años a través de una cortina inicial, que sería la etapa 1, y la etapa 2 sería que ya con el control de inundaciones, ya con el componente de seguridad y de paz mental para la población del Valle del Sula, que no se van a inundar sus casas, podemos ir a la siguiente etapa 2, que sería agregar una cortina de concreto al proyecto y empezar a diseñarlo para agua potable y diseñarlo también para riego. Es importante también mencionar los datos. Yo hablaba de un valor estimado de 115 millones de dólares para la cortina. Cuando nosotros agregamos el componente de energía, estamos hablando, y voy a hacer un comparativo, digamos, de lo que implica, porque el pueblo hondureño también tiene que tener esa claridad, ¿verdad? Y también todos los presentes. Cuando hablamos de una cortina para embalse, es un diseño mucho más complejo, implica una inversión de 250 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 115 a 250 millones de dólares, reubicar 3.000 personas, que eso implica también el proceso de socialización para buscarles un lugar propio, adecuado, que ellos puedan ir y ubicarse nuevamente. Y este costo de 250 millones y el proyecto del tablón, las estimaciones que se han hecho y durante el gobierno del presidente Zelaya se hicieron también estudios, vinieron especialistas de otros países, se contempló que el proyecto tiene un potencial máximo de unos 20 megas. Cuando nosotros sacamos el dato de cuánto costaría el kilovatio hora de una planta de 20 megas, estamos hablando de aproximadamente 25 centavos de kilovatio hora o hasta 30 centavos de kilovatio hora. Cuando comparamos el mercado en este momento, que está alto por los precios de los combustibles, llegamos a valores de 14 centavos, es decir, que duplicaríamos el costo de este proyecto, al igual que el caso de Patuca. Patuca tiene un costo de kilovatio hora en producción, considerando que son 100 megas, costó aproximadamente 700 millones de dólares, tiene un valor aproximadamente de 18 a 22 centavos de kilovatio hora para recuperar esa inversión. Entonces, son todos esos análisis que se tienen que llevar a cabo, me parece que son muy valedores. Yo comparto en el sentido de que si tiene el potencial de riego y el potencial de agua potable, es más, esos son los aspectos que tienen una gran oportunidad para el Valle de Sula. El agua potable podría dársele agua no solamente a San Pedro Sula, sino que a las comunidades que están ahí, a riego también. Lo que el sector privado está sugiriendo respetuosamente que se pueda hacer en etapas, ¿verdad? Porque nosotros en 3 años, o lo más pronto posible, lo que necesitamos es tener la tranquilidad de que aquí en San Pedro Sula, en el casco urbano, no se va a inundar al menos la ciudad, y el aeropuerto puede avanzar. El plan maestro del aeropuerto Ramón Vida Morales puede avanzar, ampliar la terminal con mayor tranquilidad si ya tenemos la cortina. Entonces, del año 3 en adelante, el gobierno puede tomar la decisión y decir, ok, ya logramos el primer gran objetivo, que era retornarle la paz mental a toda la población hondureña en cuanto a estas inundaciones. Ahora vayámonos a la segunda etapa.
vamos a agregar una cortina de concreto y vamos a agregar el componente de agua potable, riego, y ahí ya se tiene que hacer esa reubicación de la familia, ¿verdad? Estas 700 familias a 3.000 personas, y podemos lograrlo en el tiempo. Entonces, realmente no es una situación, lo que nosotros proponemos es que no lo veamos como que es uno u otro, ¿verdad? Realmente son complementarias las opciones que existen, pero lo que realmente urge en este momento es el tema de las inundaciones, porque eso es lo que no permite a los sanpedranos poder tener esa tranquilidad, que cuando viene una de estas grandes lluvias van a perder sus casas, van a perder sus negocios y todos los demás problemas que esto nos genera. Sí. Diputado Bartolo Fuentes, una conclusión sobre este tema del presupuesto para irnos ya también después con el tema de la CICI. Sí. Mire que yo no soy economista, pues, Sí. pero yo hago una observación que este es un presupuesto para pagar deuda. Todo el presupuesto es para pagar deuda. Yo dije, no, pero no puede ser. Es que es eso. Primero, la deuda a los bancos extranjeros es altísimo. No sé si andamos en 17.000 millones de dólares. ¿Va? Hay que pagarla. Esos bonos soberanos que se distribuyeron y todo eso, ya se empezó este año a pagar. Los que se vendieron en el 2012, ya hay que pagarlo. Y no hay escapatoria, pues. No es que el Estado va a decir, bueno, háganos una esperita. No, hay compromiso y hay que cumplirlo. La deuda con los bancos aquí en el país. Aquí se le debe muchísimo a los bancos en el país. Luego, la deuda que dejaron las instituciones, que no se refleja, ¿va? Nadie la mira, pero yo tenía la expectativa, digo, pues ni esa tasa de seguridad, porque no nos ayudan de ahí a pagar la seguridad del colegio, por ejemplo, de Progreso del Perla de Lulúa, que los padres de familia tienen que aportar casi 1 millón de lempiras al año para pagar los guardias. Más bien el Estado ahorita va a pagar ahorita pagó 5.000 millones de lempiras sobre esas tasas de seguridad que quedaron embargadas. Exactamente, a eso me quería referir. Es parte de la deuda total. O sea, se comprometieron la recaudación de 1 año y medio de la tasa de seguridad adelantado. O sea, como dice la gente, se comieron el pisto por adelantado, quitaron fiado y ahora hay que pagar esos fiados, pues. Entonces, esa deuda también se maneja en todas las instituciones. Allá en el SANA, en Progreso, no, que se le debe al tal que dio la bomba, pero todavía no le hemos pagado. Entonces, tenemos que asumir esa deuda. Los proveedores no van a decir, bueno, así déjenlo. Hay que completar esa deuda. Y luego, la otra gran deuda, la deuda social. Es decir, nos dejan destruidos todos los bordos, ¿verdad? Que, bueno, a lo que se está refiriendo Kevin, es cierto, la represa nos ayuda, pero los bordos es de inmediato. Y claro, no cuestan 4 centavos. De entrada el gobierno destinó 750 millones, ¿verdad?, para atender una emergencia, pero ahí se ocupan por lo menos unos 1.500 millones para hacer las obras de protección y mitigación que permitan, mientras no existan esas represas, evitar que se desborden los ríos. Entonces, esa deuda, la deuda de más de 10.000 centros educativos, solo a mí me llegaron 200 solicitudes de escuelas para reparaciones, ¿verdad?, y que intercediera para gestionar ante el FIS. Oye, los techos destruidos. Y el FIS solo tiene autorizado 1.000 millones para eso. No, con eso no vamos a resolver. Y ojo, entonces, ¿verdad? No solo con fondos nacionales, sino que nos obligó a fondos externos. Bueno, entonces esa deuda, compañero Castellano, es inmensa. Es la deuda con la gente, o sea, más de 1 millón de familias que no tienen casa, que viven en covachas, que viven alquilando, que viven en un cuartito donde, bueno, hay que levantar la colchoneta en la noche para poder pasar, ¿verdad? Y ahí es todo. Entonces, esas condiciones de vida no pueden continuar. O sea, simplemente tener que revertir ese 74% de pobreza ya nos dice la gran dimensión de la deuda social que tenemos. ¿Cuántos hospitales se construyeron? Se prometieron 94, pero no se construyó ninguno. Entonces, esa deuda la tenemos. Y reparar los que ya están, porque los que están ahorita están en un abandono total. Entonces, este presupuesto es para eso, pero no es inversión, ¿verdad? O sea, nosotros queremos recuperar Hondutel, porque esa debería ser una empresa rentable. Lo fue. Nos decía alguien ahí que del 97 al 2011, Hondutel le proporcionó al Estado 15.000 millones
Y ahora el Estado, anoche mismo, tuvimos que aprobar 300 millones para pagar los meses de salario atrasado. ¿Ah? De la Tesorería Nacional. O sea, del dinero total. Que debería ser para obras sociales, estamos metiéndoselo a una empresa que en otros tiempos financiaba al Estado. Lo mismo pasa con la ENE. ¿Ya? Tenemos que recuperar la ENE, pero se puede recuperar si invertimos en él. Y le damos retroceso a ese proceso de privatización y destrucción premeditada de las empresas estatales. Así que yo creo que este presupuesto, para este año, una lástima, no lleva mucha inversión. Y con respecto a lo de los bonos que decía el doctor al principio, yo estoy de acuerdo también. Es decir, estar repartiendo dinero a la gente no me parece que sea una opción para sacarlos de la pobreza. Nadie va a salir de la pobreza porque le den 4,000 lempiras al año, es mentira. Pero si juntamos esas 20 familias, ¿verdad?, de un pequeño caserío, y hacemos 80,000 lempiras, y algo más que pudiera el Estado. Una microempresa. Y se pone una microempresa, claro, ya las familias de ese caserío podrían ver, ¿verdad? Si ellos mismos van generando riqueza, pues los 4,000 los reciben, se los comen y están esperando el próximo año para que le den otros 4,000. Entonces, yo no creo que repartir bonos sea una opción. Sin embargo, cuando se está en la miseria, cuando se está en la calamidad, pues sí, hay que dar algo para que se levante, pero no podemos estar toda la vida solo dándole dinero a la gente. Solo aclararles algo, miren, el sistema de ahora del bono es integral. De hecho, la distribución, como se señaló en las audiencias públicas, del otorgamiento de subsidio o bonos, como ustedes dicen, en efectivo, va integrado a otros programas que de una u otra forma están focalizados. Por ejemplo, más de 2,000 comunidades a nivel de todo el país se han focalizado como extrema pobreza. Entonces, ahora el gobierno está diseñando una política integral de acabar de forma, no solo con el tema de ingresos, sino también de programas y proyectos como vivienda, como temas de trabajo o insumos. Se está articulando PRONADER, se está articulando la Red Solidaria, se está articulando programas integrales de forma que se ataquen esas primeras 2,000 comunidades que están señaladas con extrema pobreza. En efecto, cualquiera diría 4,000 lempiras es poco o mucho o no es bueno porque no trabajan, pero para estas comunidades ese subsidio es el combate. Y lo que tanto se señalaba, y ahí hay un representante de la empresa privada, que cada centavo se destine de forma inteligente, dado que hay una situación donde no hay capacidad de inversión. Entonces, hacerlo de forma integral es como se ataca la pobreza y como ha funcionado en otros países. Solo para señalarles sobre el tema del bono, ¿verdad? Es que realmente tiene que ser, como decían ustedes, integral, porque si no tenemos inversión, la gente solo se acostumbra. Digamos, en nuestro departamento, en Lempira, éramos de los productores de mayor cantidad de maíz, pero después de que empezaron a darse los bonos, bajó la producción de maíz. ¿Por qué? Porque la gente solo llegaba a traer a Cari Internacional sus saquitos de maíz y ahí hacía sus tamalitos, sus tortillas, y dejó de cultivarlo. Entonces, es importante, sí, tiene que atacarse, como dice el compañero Mauricio, de una forma, con los bonos, pero eso debería ser por un tiempo. La sugerencia mía sería un tiempo mientras esta gente se organiza y se hacen las famosas cajas comunales, como decía don Bartolo, para que esta gente... Cajas rurales las cajas rurales para que puedan salir adelante. Sí, de hecho, en cada una de esas comunidades focalizadas está la caja rural, el bono tecnológico, el tema de merienda, el tema de bono subsidio de dinero, y de forma integral están operando todos estos organismos centralizadamente a efecto de atacar esas 2,000 comunidades, y vamos a ver que si esto funciona como Estado, creo que podría ser un diseño internacional bien interesante. Bueno, entonces a ver qué sucede con este presupuesto que se estará discutiendo hoy en el Congreso Nacional, pero en otros temas también, algo que es de suma relevancia y que tenemos que darles a conocer en el foro de la entrevista es sobre estas noticias que llegan desde los Estados Unidos. Ayer la diputada de Libertad y Refundación, Hortensia Zelaya, publicó en su Twitter: buenas noticias desde Nueva York, se firmará mañana memorándum para instalación de la CICI en Honduras, y por supuesto ya vamos a mostrarles en este momento lo que se ha dicho también por parte de la Secretaría de Prensa, y es que la presidenta Xiomara Castro junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras la jornada de trabajo realizada este día en la sede
del organismo internacional para concretar la llegada de la Sisi a Honduras. Y se dice que ya hoy la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, estará firmando este memorándum de entendimiento para que venga la Sisi a Honduras. ¿Cuál es la perspectiva y las expectativas por parte del sector privado en nuestro país? ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la llegada de la Sisi a Honduras desde el sector privado? Kevin Rodríguez, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, realmente es positivo, es un paso importante poder contar con un documento y que nos vaya dando luces de cuándo va a venir la Sisi aquí a Honduras, que sea un organismo que tenga dientes para poder atacar fuertemente la corrupción y todos los casos que han habido. Realmente esa figura de acusador privado se le tiene que dar a la Sisi para que dé los resultados que todos estamos esperando. Y como yo decía anteriormente, el objetivo que estamos buscando claramente es combatir la corrupción, mejorar las condiciones de vida, pero también es poder regresar y acceder a la cuenta del milenio. Este es un paso importante para poderlo lograr, y por esa razón es que como sector privado hemos hecho ese llamado respetuoso al Congreso Nacional de eliminar y suprimir estos artículos, porque sería mucho más dañino aprobar esto de contrataciones directas para los ministros que lo que se va a lograr con la CICIG. Entonces, creo que en aras de la congruencia eso se tiene que hacer, pero me gustaría regresar un poco, Fernando, a algunos aspectos que se mencionaron por los diputados que me parece que se deben de resaltar. Ellos hablaban, digamos, de la producción de maíz, cómo ha ido bajando en el país, cómo tenemos una gran necesidad de pagar deuda externa porque se ha dejado endeudado el país, y ahí es cuando tenemos que desglosar, desmenuzar y deshuesar todas estas situaciones para encontrar cuál es la clave que nos va a sacar de eso, porque realmente es un círculo vicioso, año con año hay que conseguir préstamos para poder pagar deudas anteriores. Entonces, empezando por el tema de la deuda, hay que identificar claramente que gran parte de esta deuda ha sido lastimosamente por el mal manejo que se le ha dado a la ENE. En el caso de la ENE, por esta situación de las pérdidas, estamos hablando que de cada 100 kilovatios que la ENE produce, solamente está facturando 65. Entonces, nosotros tenemos un negocio de baleadas, estamos produciendo 100 baleadas al día, se entregan, se consumen, pero cuando llegamos a la caja chica encontramos nada más 60, 65 facturas y decimos, ¿y las demás qué pasó? Eso tiene un impacto diario en las finanzas de la ENE y del país de $1 millón. Estamos hablando que el cierre de este 2022 también vamos a tener que sumar otros 8.000 a 10.000 millones de lempiras a esa deuda histórica, que no es del presente gobierno, realmente por eso se le denomina deuda histórica, porque son prácticamente muchos años los que se ha venido acumulando, que es una bola de nieve que ha llegado a superar o podría superar en este 2022 los 100.000 millones de lempiras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos del 2015 al 2021, Honduras obtuvo aproximadamente $1.500 millones en financiamiento, ya sea bonos, banca nacional, banca internacional, para el ENE. De todos esos millones de dólares, no se invirtió ni un tan solo centavo en transmisión, en compra de transformadores. Seguimos peor que como estábamos antes. Entonces ahí es donde radica gran parte del problema de cuando nos endeudamos y no se invierte en lo que se tiene que realizar. La pandemia lastimosamente fue una excusa perfecta para poder reorientar muchos de esos recursos. Se obtuvieron recursos de parte del BESI, $250 millones en el 2020, que el gobierno en ese momento se comprometió que iba a hacer para comprar transformadores, para mejorar la situación del sistema, pero después se utilizó para situaciones de emergencia de la pandemia. Entonces, obtuvimos deuda, pero no tuvimos el resultado, solamente tuvimos la factura, el problema que estamos enfrentando hoy en día. Pero aquí es donde como sector privado nosotros siempre hemos mostrado la anuencia, tanto el gobierno central como el Congreso, para encontrar estas soluciones. En el caso del ENE hay que ser tajante. Se le tiene que cortar la luz a todo aquel que no está pagando, sea empresa, ¿verdad? Como Cámara de Comercio e Industria de Cortés siempre lo hemos dicho y nuestro presidente lo ha dicho. Si la ENE identifica una empresa que está consumiendo de manera ilegal, córtele la luz. Ese es el paso número 1, detener el sangrado. Porque si no, no estamos logrando nada. Podemos hacer muchas acciones, pero si ese consumidor sigue todos los días conectado a un medidor y está todos los días consumiendo, no vamos a resolver el problema. Entonces hay que empezar por esa parte. El caso de Hondutel, no lo conozco, me llama la atención el dato que daba el diputado Fuentes,
Y creo que es muy similar al caso del ENE, que son empresas que deberían de estarle dando ingresos al gobierno, ingresos al país, en lugar de ser un dolor de cabeza. Y en el caso del ENE, realmente sí tiene un potencial muy alto. Cuando nosotros vemos que la empresa generadora, o al menos el Cajón, Patuque y todas las demás, están ingresando entre 300 y 400 millones de dólares anuales. La empresa de transmisión o todo el cableado que nosotros vemos, 100 a 120 millones de dólares anuales. Todo ese dinero se está perdiendo precisamente por esta situación de pérdidas. Entonces, en este momento, ya lo decían los diputados, ya estamos con la deuda, hay que honrarla, hay que pagarla, pero detengamos el sangrado que nos trajo hasta este momento, ¿verdad? En el caso del ENE, que es el que conozco un poco a mayor detalle, esa es, digamos, la recomendación principal que se ha dado. También me gustaría comentar un poco de lo que mencionaba el diputado Castellanos en cuanto a la licitación. Como sector privado también hemos hecho la recomendación y la solicitud que se le pueda dar énfasis a la producción nacional. En el 2021 y en el 2022 tuvimos aumentos de casi 40% de la tarifa. En este año el gobierno congeló la tarifa y no se percibieron estos impactos, pero finalmente esto está sucediendo porque en Europa se da una guerra, porque en el Medio Oriente se dan situaciones de conflicto y nosotros no tenemos manera de poderlo controlar. Tenemos que orientar las compras de energía, la energía renovable, a lo que nosotros podemos producir nacionalmente. Se mencionaba Jicatuyos y Anito. Esos son proyectos que nos pueden dar ese respaldo que ya nos da el Cajón. Entre ambos proyectos son 290 megas. Sería como tener otro cajón, ¿verdad? Entre dos proyectos que nos daría no solamente energía, independencia energética, sino que también respaldo y potencia, y también para riego tiene otros beneficios. Entonces, ese es el camino al que se le debe orientar, y la solicitud a los diputados es siempre estar vigilantes para que estos procesos vayan orientados a lo que nos dé esa independencia a nivel internacional. Y ahora voy a ir a lo más importante, que es la seguridad alimentaria, el maíz. Poco se conoce que Honduras es un importador neto de maíz. Nosotros cuando andamos viajando por todo el territorio nacional, siempre vamos a ver una milpa de maíz, a donde vayamos. Pero, irónicamente, nosotros importamos solo en este 2022, según datos de la SAC, 12 millones de quintales de maíz. Entonces, siempre surge la pregunta, ¿por qué se está encareciendo la tortilla, se encarece el pollo, se encarece el huevo? La industria avícola utiliza maíz para darle alimento, entre otras cosas, a las aves. Entonces, si el maíz se encarece, como ocurrió a partir de la pandemia, nosotros no tenemos control ni siquiera de lo que estamos comiendo. Nos hemos vuelto un país netamente importador de banano. A pesar del potencial que tiene el país, nosotros estamos importando banano de mala calidad, no es la misma calidad que el banano hondureño de Guatemala, ¿verdad? Entonces, son muchos detalles que hay que afinar, porque la recomendación puntual y la aspiración que tiene la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés es la producción nacional, pero apoyar al productor nacional. Y si nos parece que hay mecanismos, el gobierno ha iniciado con proyectos muy interesantes y muy bien orientados, como el caso de Banadesa, de poder dar precios de garantía, poder dar financiamiento al productor nacional. Entiendo que Agricultura y Ganadería también tiene una política para regresar al campo, que nosotros apoyamos plenamente, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar la clave de resolver muchos de los problemas que tenemos. Si estamos importando maíz, frijol, banano, combustible para energía, combustible para transporte, nunca vamos a lograr resolver los problemas y nunca vamos a lograr soltarnos de esa dependencia que tenemos en todos los países del mundo y que realmente no les interesa lo que pasa aquí. O sea, cuando Rusia invade Ucrania, no se pone a pensar qué va a pasar en Honduras. Realmente eso no va a pasar jamás. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y en ese sentido sí me parece que el camino adecuado, o como Cámara lo consideramos, es regresar al campo, a apoyar al productor nacional. Y aquí voy a resumir, comparto plenamente en el tema de los bonos. En lugar de darle un bono, ese recurso, al menos para el caso del productor y no para las familias que han sido damnificadas por situaciones como huracanes, ¿verdad? Pero en el caso del campo, el precio de garantía es una herramienta muy útil para que el productor tenga esa tranquilidad y tenga esa certeza de que puede invertir, puede sacar su cosecha y se le va a pagar un precio justo. Entonces, en el presupuesto, ¿cómo lo podríamos ver reflejado? Mayor presupuesto para Banadesa, para que pueda tener los recursos para dar ese financiamiento al productor nacional, y también en el caso de Banprovi. En el caso de Banprovi entendemos que al inicio del 2022 se le habían asignado 1.000 millones de lempiras y ahora no sé si el dato estaba erróneo, pero se le asignó la mitad. Entonces, si el camino es buscar para que la familia hondureña tenga un hogar, ¿verdad? Las familias de bajos recursos, y el programa que estableció Banprovi es muy, muy adecuado,
sin dar prima, 30 años de plazo, tasa del 3% es un excelente programa, pero hay que darle los recursos, porque si no lo que va a pasar es que si nosotros vamos a Banprovi, en algún momento Banprovi va a decir, yo no tengo para prestarle a todos, solo le puedo prestar a uno o dos y ahí se acabó el recurso. Y lo mismo puede suceder en Banadesa si no les damos los recursos y también las herramientas técnicas y demás para que puedan trabajar y apoyar a la población hondureña. Sí. Diputado Marco Tulio Rodríguez, ¿viene o no viene la Sisi, cree usted, con dientes y con garras? Eso esperamos nosotros. Mire, yo considero que la persona, y más el político que esté en contra de que esté esta Sisi en el país, pues realmente no sé qué es lo que piensa para el bienestar del país. Es algo necesario, es algo que yo lo he anhelado desde que estoy pendiente del tema político en el país, pero sí darle toda la potestad, toda la independencia a las CICIs, no limitar. El compañero don Bartolo decía algo que me alegra escucharlo, porque uno no puede cegarse, y más la gente que está en el poder, decir, no, nosotros ahorita estamos en el poder y aquí no va a haber corrupción. Y eso es una mentira. Siempre hay personas dentro de las secretarías que buscan cómo afianzarse sus par de pesos, como decimos nosotros en el pueblo. Entonces, es necesario que esta CICIS venga con independencia de tiempo y con independencia de poder, pero si lo vamos a restringir, prácticamente estaríamos solo persiguiendo tal vez un grupo político, un grupo que ya estuvo en el poder, y eso limitaría. Entonces, realmente nosotros felices en la bancada el día de ayer que se leyó lo que era el tuit de la Presidente, nos paramos y lo aplaudimos, porque es algo que es necesario para el país, ya que nosotros no tenemos la capacidad como Estado para poder afrontar un problema legal de estos. Sí, Mauricio Castellanos, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a la Sisi? Bueno, sumarnos a un esfuerzo de un proyecto de ley muy interesante que presentó la hija de la presidenta sobre una reforma constitucional. Ningún tratado puede estar por encima de la Constitución, y parte de la autonomía o de una u otra forma quien tiene el control de la persecución del delito es el Ministerio Público y la Corte. Y si no reformamos constitucionalmente y le damos ese tema de persecución a la Sisi, creo que no tendremos por lo menos ese brazo armado para la lucha contra la corrupción y esa ayuda idónea que necesita la Corte y el Ministerio Público. Creo que eso pasa también por un Congreso Nacional. Lo otro es decir que hay algo muy positivo e interesante en estos datos, que cada inversión que se va a hacer del presupuesto de la República tiene un carácter de inversión, a efecto de solucionar el tema de ingresos frescos a estas finanzas que están muy deterioradas. Y eso es una muy buena noticia para todos los que hacemos que el Estado sea más fuerte. El tema de la ley de colaboración eficaz, la revisión del Código Penal que ya está sometiéndose, tiene que saberlo el amigo de San Pedro Sula, la ley de archivos, que también esto fortalece el tema de transparencia y el manejo de documentos públicos, el tema de la nueva Corte Suprema, que está pasando por un proceso muy interesante de transparencia. Por primera vez hay audiencias de esta naturaleza públicas y se está conociendo en efecto cada uno de los que integran, y se está haciendo cada vez más rígido el tema de filtros. Eso es una muy buena noticia internacional también. La derogación de la ley de secreto, que también vino a darle a este país y a este gobierno un buen ambiente fresco internacionalmente, a tal grado que, tal como lo dijo nuestro vicepresidente de la Comisión, Hugo Noé Pino, que internacionalmente en Estados Unidos, por ejemplo, muchos empresarios estaban hablando de los niveles de corrupción, especialmente en las secretarías de Honduras, y esto también da un mejor clima de inversión, que le va a dar buenas noticias a muchos empresarios que naturalmente desean que venga también este tipo de mecanismos de protección y lucha contra la corrupción y un nuevo ambiente para la inversión pública. Eso, y lo último es que para mí es inaceptable que si Jicatuyo y Los Llanitos pueden diversificar sus proyectos en tema de riego, generación y el tema de contención, ¿por qué entonces el Tablón no puede hacerlo? En mi criterio, y como miembro de la comisión, yo podría diferir sobre el compañero que está en el panel, pero yo sí estoy en contra de que no se plantee de una vez por todas un proyecto ya agresivo en 3 años y medio para el tema de contención, generación y distribución. Antes de ir con el diputado Bartolo Fuentes, está conectado también con nosotros a esta hora de la mañana el diputado del Partido Nacional, Francisco López. Está en directo desde Olancho. Francisco, ¿viene o no viene la Sisi a Honduras?
Activa el micrófono, Francisco. Sí, diputado Francisco López, para que active su micrófono porque está en vivo con nosotros vía Zoom desde Olancho. Sí, muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos, ¿verdad? Los que lo acompañan ahí en el panel, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad? Que es lamentable, ¿verdad? Que le sigan mintiendo al pueblo hondureño. Nosotros nos reunimos con la representante de las Naciones Unidas el día de ayer, casualmente por la mañana, y lo cual, ¿verdad? Sería bueno que los medios de comunicación busquen la reacción de la representante de las Naciones Unidas aquí en Honduras, a ver si está diciendo la verdad, la dije la presidenta Xiomara Castro. Sabemos que no es un memorándum de entendimiento lo que se va a firmar el día de hoy, y no sé, no sé qué ganan con mentirle al pueblo hondureño, pues si saben que la Sisi no va a venir con la manera que ellos la quieren traer, pues. Entonces se los digo, sería bueno que buscaran la reacción, si no van a creer en la palabra de nosotros, pues sería bueno que buscaran la reacción de la representante, porque aquí en Honduras tenemos una representante de Naciones Unidas, ¿verdad? Que se llama Alice Shackelford, y ella es la representante de las Naciones Unidas aquí en Honduras, ¿verdad? Y sería bueno que busquen las reacciones de ella, a ver si en realidad es el memorándum de entendimiento que se va a firmar, lo cual nosotros sabemos que no es un memorándum de entendimiento que se va a firmar en Nueva York. Sabemos que la presidenta no le basta, ¿verdad? Con gastar los fondos en la comitiva que lleva, sino que se lleva a los dos hijos, ¿verdad? Se lleva al que le camina las libretas y se lleva también a la otra hija que es diputada y que andan dilapidando los fondos públicos allá en Nueva York, ¿verdad? Y la única Sisi que esta gente quisiera la medida de ella es una Sisi que salía en Sábado Gigante, una modelo. Esa es la única Sisi que le pueden traer al pueblo hondureño, pero la Sisi por la ONU, con las directrices que esta gente quiere, sabemos que la ONU no se va a prestar, ¿verdad? Para estas cosas, y lo que les voy a decir, que no le sigan mintiendo al pueblo hondureño, que no le digan, si van a traer la Sisi, que la traigan. Miren, aquí el único ganancioso si traen la Sisi es el pueblo hondureño, y aquí no es los políticos que van a perder, sino los políticos ladrones, los políticos que se han robado por años los fondos públicos, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Entonces, pero esta gente el otro día con la vicepresidenta de Argentina. Cachureco venía a trabajar. ¿Cómo? ¿Dónde está? Que no lo veo. Desde el martes estamos sesionando y no sé, que no lo he visto en el Congreso. Sí, que eso es corrupción también. Sí, que el compañero Francisco tiene mucha razón. Hemos estado todo el año esperando. Sabemos que es un proceso esto de traer la Sisi, no es algo de que simplemente ya hoy se firma algo y viene, pero sí, yo creo que el pueblo también está expectante de ese detalle que decía él, de que pasa un mes, pasa otro mes y la Sisi no viene y la gente ya está empezando a desesperarse. Entonces, vuelvo y repito, que traiga toda la independencia, que traiga toda la libertad para poder investigar todos los gobiernos anteriores, ¿verdad? No simplemente solo enmarcarse en un tipo de gobierno que hubo, sino que en todos los gobiernos anteriores, igual, que quede una apertura para que pueda supervisar este gobierno y que pueda tener tiempo también más adelante para poder supervisar otro gobierno. Sí, ya se le dice el diputado Mauricio Castellano, Francisco, que también es corrupción no venir a trabajar aquí a las sesiones. El martes nos convocaron y no lo he visto. Francisco. Vaya Cachureco, venía a trabajar. Está en los medios de comunicación, he estado ahí. Lo que pasa es que este muchacho no lo quieren ni en el partido de él. Y lo que sí les puedo decir es que no se ha tocado le dolió el amigo, le dolió. Del partido en el poder. Le dolió. Y es lamentable, ¿verdad? Que está diciendo. Mire. Diputado Bartolo. Se le corta. Bueno, mire, yo sé. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, pero escuchamos a Bartolo ahorita. Sí, hombre. Mire, o sea, oye, y ahí vamos de parte del Partido Nacional no va a haber ningún apoyo para la Sisi. Solo críticas, meter duda, confundir, simplemente porque el que más teme a la venida de la Sisi es el Partido Nacional, como institución. No estoy hablando del diputado ni el otro. El Partido Nacional dejó de ser una institución política y se convirtió en una banda criminal. Crimen organizado. Eso es el Partido Nacional. Es decir, los niveles de corrupción
se trascendió como nunca en la historia de Honduras y de los otros países. Porque que un ministro saque las uñas, robe por aquí, ¿verdad? Un secretario general, un gerente, pues eso siempre se ha dado en todos los países, ¿verdad? En Japón, en Estados Unidos, en Alemania, han ido altos funcionarios a la cárcel por actos de corrupción. Eso se da y debe perseguirse, por eso se crean los instrumentos legales y las instituciones para perseguir el delito. Pero en los gobiernos anteriores se organizó la corrupción desde casa presidencial y el presidente designó a su hermana para administrar y llevar la contabilidad de los fondos saqueados. Óigame, ese es otro nivel. O sea, la hermana del presidente le decía al ministro, necesito 80 millones, mira cómo me los sacás ahí y me los mandás. Eso fue lo que se dio. Entonces estamos hablando de una banda criminal llamada Partido Nacional. Ahora, que haya miembros del Partido Nacional que no fueron partícipes de la misma, eso también es cierto, ¿verdad? Hay nacionalistas que no tienen por qué estar pagando lo que otros hicieron. A ver, asociando los dos temas que hemos tratado esta mañana y lo último que decía Kevin desde San Pedro, riego. Ahorita nosotros preocupados porque las represas estas no sirvan para riego. En el Partido Nacional diseñaron ahí una estrategia para sacar solo de la Secretaría de Agricultura, con proyectos de riego ficticio, 282 millones de lempiras. ¿Ya? Y fueron directamente al Partido Nacional, al Comité Central. CEDIS, por ¿Ya? ejemplo, el antiguo CEDIS. Eso fue un descalabro No, si es que donde usted... Exagerado. Donde cualquier institución que toque, allá hay robo. Va a decir una, el PANI. ¡Hay robo! Descarado, saqueo descarado. Agricultura, esta que usted está mencionando. Óigame, crearon una ONG que administraron más dinero que cualquier secretaría. La ventada Fundey o Fundeín, porque había dos, parecido el nombre, pero una de ellas manejó 2.300 millones de lempiras. Por favor, son unos delincuentes, pero de alto calibre. Estos son más peligrosos que la MS y que la 18. Aquellos piden extorsión de 100 lempiras todavía. No, estos robaron de la mera caja por miles de millones. Entonces, venir la Sisi es motivo de preocupación. Y ya en la bancada, les cuento, compañeros, ya en la bancada nacionalista ya están empezando a decir algunos, incluso que dicen, yo ya ni quiero venir al Congreso, porque aquí solo a desprestigiarme vengo, porque solo a preguntarme cosas a la prensa y nos ponen como corruptos a todos. Es decir, aquel que no se siente untado no quiere venir, ¿ya? Porque, y entonces los meten, y es el reclamo, ustedes han visto ahí, el reclamo es no nos metan a todos en el mismo costal. Bueno, mientras no levanten su voz, y así como el diputado, en lugar de estar diciendo apoyo a la Sisi, y todo eso, está poniendo excusas y está confundiendo, entonces los vamos a meter en el mismo costal, porque hechor y consentidor tienen pena igual. Entonces, los nacionalistas que se sientan limpios, que hablen y que denuncien. Va a venir esta ley de colaboración eficaz, que canten pues, así como cantaron en Nueva York. La reforma constitucional, los necesitamos a ellos, que demuestren coherencia claro, con la ley, con la reforma. Que apoyen, que en vez de estar siguiendo la línea, ¿verdad?, de que en bloque se oponen, ¿verdad?, en bloque están obstaculizando la aprobación de las leyes en el Congreso, bueno, deslíndense pues, no sean parte de la banda criminal, ¿verdad? Y ustedes digan, soy nacionalista, pero no soy parte del crimen organizado en que convirtieron esta institución. Cuando hagan eso, entonces les vamos a creer. Mientras tanto, son parte de lo mismo, ¿va? No son el sicario, ¿verdad?, pero son el chofer que lleva al sicario a ejecutar el crimen, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros estamos reclamando. La Sisi va a venir, ¿va? Eso es un hecho. Y no, bueno, siempre dijeron, de aquel que está guardado allá, no, es mentira, no lo van a capturar. Cuando ya estaba cerca de la casa, sí, está cerca de la casa, pero ya se van a ir, no lo van a llevar. Cuando se lo llevaron, pero ya va a volver. Ahorita que ya lo sentenciaron, sí, van a acusarlo, pero no van a presentar ninguna prueba. Y hay 3.500. Van a estar las dos cadenas perpetuas encima y todavía van a estar diciendo volverá, ¿verdad? Así como eso, se va a cumplir lo de la Sisi. Y yo espero que haya una persecución de todos los carteles,
¿verdad?, que se han montado en el país para saquear y destruir la economía, ¿verdad?, del Estado hondureño. ¿De qué partido? Del que sea. Del que sea. Y sabe que yo soy del partido de gobierno ahorita, pues, y me preocupa que en la administración pública está toda la estructura de la corrupción montada. Se cortó la cabeza, pero los mismos corruptos que hicieron actos antes están ahorita promoviendo que los nuevos funcionarios, ¿verdad?, cometan los actos de corrupción que venían cometiendo, y le dicen, no, mire, licenciado, si aquí hacíamos de este modo y aquí podría quedar esto. Son sinvergüenza. Ya hay instituciones, tengo pruebas yo, instituciones donde gerentes de instituciones de este gobierno que entraron ahorita ya fueron involucrados por los que estaban antes a cometer actos de corrupción y ya cometieron actos de corrupción. Eso lo vamos a denunciar porque nosotros queremos que cambie de rumbo este país. Entonces, si usted, es como que, yo no soy médico, ¿verdad?, pero he escuchado que extirpan un tumor y ahí están, ¿verdad?, haciéndole chequeo, porque si quedó un poquito, de ahí se reproduce y vuelve a hacer lo mismo que antes. Entonces, tenemos que extirpar el tumor de la corrupción completamente y no dejar ningún resquicio. Así como viene la CICI para perseguir lo que hicieron, tenemos que activar nosotros esta Fiscalía de la Corrupción para perseguir los casos que vayan saliendo en cada una de las instituciones. Así que yo hago el llamado no solo ver para atrás, sino también ver para adelante. Y la Fiscalía de la Corrupción no es que se va a cruzar de brazos. Bueno, como está la CICI, ellos van a hacer la labor. No, es responsabilidad nuestra. Si no quieren verlo de atrás, entonces miren lo de este gobierno y ayúdennos. Corrupto que se identifique, corrupto que mandemos a la cárcel. No importa que sea de Libre, que dirige aquí, o si es diputado, alcalde, regidor, lo que sea. Ayúdenos, ¿verdad?, a limpiar la sociedad hondureña. Y si meten a la cárcel un corrupto que se compruebe de Libre, no nos hacen un daño, nos hacen un gran favor. Y yo, por lo menos, tengo la posición. Denunciar un caso de corrupción en este gobierno de Xiomara no es perjudicar la imagen de Xiomara, al contrario, es demostrar que nosotros sí estamos en la disposición de combatir la corrupción, no solo a la ajena, sino también la propia. Bueno, se tiene que retirar del foro la entrevista Kevin Rodríguez de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Gracias por haber estado con nosotros. Perdón, tenía el micrófono apagado. Un saludo también al diputado López. Un honor haber podido compartir con cada uno de ustedes. Solo quiero cerrar con esto, Fernando, que comparto la preocupación que ha mencionado el diputado Fuentes y ya lo he dicho muy bien. Históricamente hemos tenido esa mala cultura, ¿verdad?, de uso de los recursos. Él mencionaba el saqueo en la SAC, mencionaba también el diputado Castellanos en CEDIS. Esto creo que es realmente la prueba contundente de que no tenemos que abrir la llave para más situaciones de corrupción, porque al final, como lo decía el diputado Fuentes, aquí se tiene que combatir independientemente del partido o la ideología. Y como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, reiteramos ese llamado para que se puedan suprimir estos artículos 289, 290 y, si es posible, como dice el doctor Pino, todo el capítulo 20. Y eso es lo que la población hondureña espera realmente. Cada uno de ellos puso su confianza en cada uno de los diputados que está hoy sentado ahí y que están vía teléfono también. Votaron por ustedes siempre confiando en que se va a combatir la corrupción de manera frontal. Y creo que una muestra clara de ello va a ser cuando se eliminen estos artículos. Y bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio por habernos escuchado. Como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, siempre estamos a la orden. Feliz día. Gracias, licenciado Kevin Rodríguez. Diputado Francisco López, ¿tiene mejor recepción? ¿Qué decir sobre lo que dijo don Bartolo Fuentes? Creo que comparto mucho de la mayoría de lo que dice, el compañero Fuentes, ¿verdad? Bartolo. Creemos que, miren, la única forma de que esos sinvergüenzas se salgan de los diferentes partidos políticos es que los metan presos. Que los metan presos. La nueva bancada del Partido Nacional no vamos a estar de acuerdo ni vamos a apañar las picardías de muchos funcionarios que fueron corruptos. Por lo menos mi persona, ¿verdad? Yo no voy a defender a ningún nacionalista corrupto. Mire, hay cosas que no lo vamos a tapar con un dedo. Mire, si nosotros no ganamos las elecciones recién pasadas, es porque se hicieron demasiadas cosas malas.
y el pueblo hondureño pasó factura. Pues yo le digo al compañero Fuentes, miren, el pueblo hondureño ya despertó. Y qué bueno, ¿verdad? Que así como están los discursos ahí el compañero Bartolo, sería bueno, ¿verdad? Que señale, ¿verdad? Porque el compañero Mauricio también, ¿verdad? Que lo escucho siempre, que es muy crítico, que está plegado, ¿verdad? Al partido en el poder. Sería cuidado, bueno líder, le van a que yo nunca le he escuchado criticando al ministro de Salud, ¿verdad? Le van a sacar una esquela por estar conduciendo. Eso es ilegal también. Nunca le he escuchado, ¿verdad? Al compañero Mauricio referirse al ministro del partido de él, al ministro Matthew, ¿verdad? Que si la criminalidad, la extorsión ha matado a muchas personas aquí, sabemos que el ministro Matthew, ¿verdad? Con la inoperancia, con la falta de amor a Honduras, ha matado a muchas personas, ¿verdad? Por falta de medicamentos. Y le decía al compañero Mauricio, ¿verdad? Ahora que se cortó la señal, yo ahí estuve el martes, estuve el miércoles, hoy voy a estar también en la sesión de hoy, y soy de las personas, ¿verdad? Que del Partido Nacional que más asiste a sesiones. Quizás no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Que me reconozca quizás dentro del pleno, pero sí somos de las personas, ¿verdad? Que siempre estamos tratando de que el partido cambie, que el país cambie. Se lo digo yo, compañeros, a los tres, al doctor que está ahí también. Mire, este es el momento que nos dio Dios a nosotros para que tratemos de hacer incidencia. Y yo al compañero Bartolo le digo, ¿verdad? Que mire, el mejor favor que le pueden hacer ustedes a la señora Presidenta de la República es señalando a las personas que le están haciendo daño al país, que le están haciendo daño con actos de corrupción, con actos de que no le sirven al pueblo hondureño. Entonces creemos que lo mejor que pueden hacer, tanto por su partido como por el pueblo hondureño, es señalar las cosas que están haciendo mal. Con el tema de la Sisi, se los digo yo, busquen a la señora Alice Shackelford, a ver si es memorándum de entendimiento, y así salimos de dudas, a ver si quién tiene la razón. Si tiene la razón la hija de la presidenta que anda paseando allá en Nueva York, o tiene la razón la gente que dice que no es memorándum de entendimiento lo que se va a firmar. Pues mire, yo se lo dije ahorita anteriormente, el más ganancioso que metan a los pícaros, a los pícaros del gobierno anterior a la cárcel, somos la gente que queremos hacer algo nuevo en el Partido Nacional, pero sabemos que mucha de esta gente no se va a apartar ni del Partido Libertad y Refundación, ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional. Mencionaba el compañero Bartolo Fuentes el tema de la SAC. La única persona que está en los batallones fue un ministro que fue del Partido Liberal. Es la persona que está detenida nada más. Él era el ministro, era del Partido Liberal. Entonces creemos, ¿verdad?, que muchas de las cosas, yo sé que el doctor quizás no fue parte de eso y no se va a sentir aludido también porque le diga esas cosas. Pero miren, el Partido Liberal también es culpable de muchas de las acciones que se hicieron en los gobiernos anteriores, porque ellos como en este momento muchos de los diputados liberales están plegando al actual gobierno. Entonces hemos visto que son el partido bisagra ahora, pues lo que antes criticaban del partido del Pino, que criticaban de la UDE, que criticaban de los diferentes partidos, ahora cierta parte del Partido Liberal se está plegando y está aprobando todo. Hay que decir que este país, tanto que criticaban el tema del endeudamiento, pregúntenle al compañero Mauricio, que él está en la comisión ahí, a ver cuánto se ha endeudado este país en este año. 17.000 millones endeudaron, líder. 17.000 millones de dólares endeudaron ustedes en una última década. En una década, imagínense, ¿cuántos han endeudado ustedes, Mauricio, en un año? En un año. Ya se fijó el endeudamiento del 2012, amigo. Si usted es una persona decente, diga si es el doble de lo que ha endeudado este país ahorita. Ustedes hicieron crecer un 40% la administración pública. Le pregunto, Mauricio, ¿cuánto han endeudado este país ustedes en este año? Usted que es parte de la comisión. ¿Usted conoce los datos estadísticos de su gobierno? ¿Sabe cuál es el año donde más se ha endeudado el país? Mauricio, le consulto. Le estoy preguntando. Responde al pueblo hondureño. Mire, no, hombre, no tiene moral, líder. No tiene moral para decir, si ustedes este tema del endeudamiento lo provocaron ante sus políticas fiscales y monetarias en la última década. Ustedes hicieron crecer un 40% al Estado. ¿Qué obliga a eso? Tener que endeudarse porque los ingresos tributarios no ajustan. Y eso no es culpa de Xiomara. Esa es una política estatal que ustedes emplearon
y que ahora nos toca a nosotros no andarnos quejando, sino solucionando el tema. ¿Cuánto han endeudado al país en este año? ¿Y a qué intereses lo han endeudado al país? Mucho mejores intereses de los de ustedes, amigos. Ustedes estaban entre 8%, 6%, 12%. Hasta ahorita nosotros hemos alcanzado un rango diferente, del 3.5 al 5%. Sí. Eso es muy diferente y eso es de beneficio para el Estado. Diga con cuánto han endeudado al país ustedes en este año que lleva, en 11 meses, con cuánto han endeudado. Esa es la respuesta. Mire, Mauricio, a usted le corresponde y a mí me corresponde del 21 de enero que tomamos posesión responder por mis acciones, pero yo no voy a responder por las acciones de nadie anteriormente. Se lo dije yo, toda persona que fue corrupta que lo metan preso, pues. Pero usted, mire, desvía la atención y usted con la boca es más peligroso que un mono con pistola. Entonces, pero si él es el que acaba de decir, acaba de desmentirlo, líder. Es la cosa, le estoy diciendo. Viaja a Olancho en helicóptero. ¿Cuánto porque dijo que estuvo el martes y el miércoles en el Congreso, dice, se va en helicóptero a Olancho. No, por favor, deje de mentirle al pueblo. Bueno, doctor, no tiene moral. Doctor Marco Tulio Rodríguez, para irnos a una pausa comercial, ¿qué decir al respecto? Porque mencionó ahí también Francisco López del Partido Liberal. Sí, mire, yo estoy bien claro en eso. Como decía el compañero don Bartolo, no importa el color político que sea, que el que hizo actos de corrupción y que sean comprobados, que pague con su pena. Nosotros somos una generación nueva, en eso sí coincido con el compañero diputado del Partido Nacional. Tenemos que hacer la diferencia. Usted no simplemente tiene que arroparse con un color de una bandera y pues, si por ese color de la bandera le dicen usted tiene que ir a matar, usted va a ir a matar. No, nosotros tenemos la capacidad cada quien de poder definir sus posiciones y decir sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces no podemos excusarnos como diputados nuevos que solo porque hay una bandera y que esa bandera nos lleva hacia un abismo, nosotros vamos a caminar hacia el abismo, sino que tenemos la capacidad de poder razonar. Sí, bueno, con esto vamos a ir a una pausa comercial en el foro de la entrevista, pero volvemos con las conclusiones. Ya volvemos. Estudios recientes afirman que el ser humano no evolucionó del mono, evolucionó del castor, porque al igual que ellos construimos para mejorar nuestro hábitat, somos capaces de distribuir las tareas, somos solidarios y vivimos en comunidad. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Larachi Compañía, la casa de Don Castor. Queremos a todos conectados, con sonrisas y videollamadas. Carlitos jugando, Camila chateando, Consuelo grabándose y nosotros conectándote. Cable Color te conecta con velocidad perfecta, permaneciendo en línea con series, podcasts y risas. Cable Color, empresa regional orgullosamente hondureña. Cada vez que nutres tu piel, estás nutriendo tu vida. Yo nutro mi diversión. Y yo nutro mis caricias. Nutre y cuida tu piel con jabones Palmolive Naturals, hechos con ingredientes 100% de origen natural. Funciona como alimento para tu piel, porque si tu piel se nutre, todo se nutre. Para que se sientan como en casa. ¿No les encanta diciembre? Tomaremos rompopo y cantaremos villancicos. A mí me encantan todos, especialmente Belén. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Belén, 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 Belén. Diciembre es el mes de Navidad y el mes de motos, vehículos nacionales, rastras, remolques y vehículos exentos. Sí, estos vehículos pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta.
Bueno, vamos a continuar y llegamos al final del foro de la entrevista. Vamos con las conclusiones. En primera instancia, diputado Francisco López del Partido Nacional, gracias por haber comparecido también en el foro de la entrevista. Gracias, Fernando. Disculpa no haber podido estar ahí, pero decirle al pueblo hondureño, decirle también a los compañeros diputados que están ahí, ¿verdad?, que comencemos a actuar diferente. Si seguimos con las mismas acciones, vamos a tener los mismos resultados. Y decirle al compañero Mauricio que le diga al pueblo hondureño con cuánto él ha ayudado a endeudar este país, con cuánto ha ayudado. ¿Listas para el debate hoy? Ahí lo esperamos. Estamos con las pistolas listas. ¿Con cuánto ha endeudado este país, Mauricio? ¿Con cuánto ha apoyado usted a que este país se siga endeudando? A que sigamos cayendo en el abismo. Entonces, mire, Mauricio, así como hablamos en los diferentes medios, así como nos creemos, así actuemos en el Congreso Nacional. Defendamos los intereses del pueblo hondureño, Mauricio. Usted va a votar por la reforma constitucional. Diga sí o no, no sea mentiroso. Diga sí o no, amigo. ¿Va a votar por la reforma constitucional? La necesitamos de ustedes. Si usted quiere luchar contra la corrupción, sea coherente. Bueno, Mauricio, es que cuando hablamos de corrupción, se lo dije yo anteriormente, Mauricio, el más ganancioso de meter a los corruptos presos somos la gente nueva del Partido Nacional y el pueblo hondureño. Lo felicito por eso. Usted tiene que comenzar señalando que no le pagan a los médicos, Mauricio, que es un diputado de su partido, el ministro de Salud. Y saquearon las instituciones, que ustedes, no hay medicamentos, Mauricio. Pelee por el pueblo. Qué barbaridad. Por eso, en su bancada, Mauricio, por eso los compañeros de su bancada a usted no lo quieren. Porque usted está bajo los intereses suyos, no bajo los intereses del pueblo. Qué muchacho. Vaya a una escuelita de derecho financiero, amigo, para que le indiquen por qué nos estamos endeudando. Vaya, le va a servir mucho. Diga, Mauricio, ¿con cuánto endeudaron al país? Entonces, ¿usted piensa que para salir de la pobreza tiene que endeudar más al país? ¿Usted sabe cuántos son los ingresos tributarios, amigo? ¿Verdad que no lo sabe? Déjeme mentirle al pueblo hondureño. ¿Verdad que no sabe cuántos son los ingresos tributarios? No le sigan mintiendo. 118.000 millones. ¿Y cómo vamos a pagar maestros? ¿Cómo vamos a pagar médicos? Dígame. ¿Cómo vamos a pagar médicos? De inversión pública? No ha sacado préstamos de inversión pública. Vaya a sacar una escuela de derecho financiero mejor, para que le indiquen por qué nos endeudamos. Pero no para los intereses del pueblo hondureño. Entonces, líder, el pueblo hondureño le va a pasar. ¿Están listas las pistolas para el debate hoy, líder? Lo esperamos. Aprovechen, Mauricio. Le quedan 37 meses nada más, Mauricio, para que siga fregando al pueblo hondureño. Narrala va a ser el próximo presidente, amigo, tranquilo. Nos vemos. Yo creo que estos espacios son importantes, como lo dije al principio. Estaba comentando aquí Mauricio que el compañero Francisco le puso el toque picante al foro. Necesitamos un cachureco aquí. Pero fíjese que no es tanto que estemos en contradicción, porque en el fondo yo creo que el mismo Francisco está consciente de que la institución política que él representa ahí en el Congreso es una amenaza para la sociedad hondureña. Pues, realmente que yo creo que el mismo Partido Nacional como tal debería ser llevado a juicio y cancelarle esa personería jurídica. Pues ya lo dice la ley, pues. El que hace campaña utilizando dinero mal habido, tiene que cancelarse la personería jurídica. Entonces, ese partido debería desaparecer y no le haríamos daño entonces a Francisco, ¿verdad? Porque tendrían la oportunidad de crear un nuevo partido y ya no tener todas las manchas que ellos vienen cargando. Bueno, esperamos nosotros que la CICI, ¿verdad? Estamos a pocas horas de que se vea si es cierto o no es cierto. Si mandaron ese tweet, ¿verdad? y es falso, lo vamos a saber al final de este día. Y luego las posiciones que tengamos en el Congreso Nacional tienen que ser coherentes con lo que decimos en los medios de comunicación. ¿Quieren combatir la corrupción? Comparto lo que dice el compañero Mauricio. Entonces apoyemos esas leyes en el Congreso encaminadas a combatir la misma. Nosotros por parte del Partido Libertad y Refundación estamos comprometidos en esta batalla
Pueden haber opiniones divergentes, desde luego, eso es normal, pero como institución política, el partido tiene en sus líneas, en sus objetivos, combatir la corrupción. Y lo vamos a hacer en el Congreso Nacional y desde la Administración Pública. Y reitero esto, los casos de corrupción que se están dando, no que se van a dar, que se están dando en este gobierno, vamos a tener que señalarlos y combatirlos, ¿ya? Yo voy a pedir que las autoridades del Partido Libertad y Refundación sean drásticos, sean duros para combatir nosotros, sin necesidad de que venga la Fiscalía. Lo primero es separar a los funcionarios que están cometiendo actos de corrupción, ¿ya? No se puede mantener a esa gente ahí. Y segundo, ¿verdad? Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que el que tenga la intención no lo pueda hacer. Muchas gracias por la invitación al foro y estamos, ¿verdad?, contentos de que estos temas se traten en los espacios de aquí en los medios de comunicación para que los conozca el pueblo hondureño. Diputado Mauricio Castellanos. Sí, reflexionar. El tema del presupuesto general de la República no puede ser visto desde el punto de vista sectario. Si bien es cierto, la presidenta y la junta directiva ha planteado la socialización y de la forma transparente como se ha llevado en las audiencias públicas, el objetivo es la construcción de identificar lo que está malo para hacerlo mejor. Yo creo que es un buen mensaje e invitamos a todos los diputados del Congreso Nacional a que en este proceso de la aprobación del presupuesto de la República lo hagamos todos juntos, a efecto de, por supuesto, levantar este país, que viene de una extrema situación caótica en tema de finanzas públicas y que ahora busca una modificación en el tema de inversión en aquellos hechos históricos como el tema de educación, salud e inversión pública que tanto ha endeudado a este país históricamente. Sí, gracias, diputado Mauricio Castellanos. También, doctor Marco Tulio Rodríguez. Bueno, para finalizar, nosotros vamos a luchar en la sesión del día de hoy, que se va a comenzar a discutir el presupuesto, para poder apoyar a los alcaldes, tratar de subir el porcentaje de transferencia a los alcaldes para que ellos puedan tener mayor oportunidad de poder ejecutar proyectos en sus alcaldías. Sabemos que es algo difícil porque el compañero Mauricio maneja más que todos los datos económicos, es un impacto grande para lo que es el país, pero tratar de elevar un poquito más ese porcentaje para que los señores alcaldes o las señoras alcaldesas pues tengan esa mayor capacidad para poder realizar proyectos. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Esto ha sido el foro, la entrevista. Esperemos que hayan quedado bien informados sobre la situación del tema del presupuesto, tanto como de las opiniones de diferentes sectores políticos en nuestro país y también de la sociedad hondureña. Gracias por haber estado con nosotros en el foro, la entrevista de Canal 11. Les invitamos a quedarse en la señal de la Nación.